¿Qué tal? Buenas tardes, soy Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Les doy la más cordial bienvenida a todas, todos, aquellos que nos ven en TV UNAM, a esta mesa de desaparición forzada en México, organizada dentro del festival El Aleph. Quisiera presentar rápidamente a los que estarán en esta mesa. Estará en primer término Socorro Gil Guzmán. Ella es miembro de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia, Madres Buscadoras de Acapulco. La mesa será moderada por Pamela Cerdeira. Está también Alejandra Guillén, periodista y académica del ITESO. Santiago Corcuera, expresidente del Comité y del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para Desaparición Forzada. En unos minutos llegará Marcela Turati y un servidor. Comenzamos. Muchísimas gracias. Pues creo que lo importante es comenzar contigo, Socorro. ¿Cuál es tu historia que ha pasado en los últimos años? Buenas tardes. Mi nombre es Socorro Gil Guzmán y soy madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil. Mi hijo fue detenido y desaparecido en Acapulco, Guerrero, por policías municipales el 5 de diciembre del 2018. Pues fue un día normal, como cualquier otro. Amaneció, desayunábamos juntos antes de ir a trabajar. Mi hijo estaba ya ejerciendo la profesión, es abogado, y a las 7 de la noche salió de la casa, me dijo que iría con una amiga que le ayudaba a vender cena y posteriormente a las 9 de la noche tendría su partido de fútbol en la cancha de la Cron, que está ubicada muy cerca del Zócalo de Acapulco. Exactamente a las 9 de la noche con 4 minutos yo recibí una llamada de una amiga donde me decía que mi hijo estaba siendo revisado por policías municipales. Yo le colgué a ella inmediatamente y le marqué a mi hijo para preguntarle que qué estaba pasando, que por qué lo tenían los policías detenido. Y me dijo que no sabía los motivos, pero que en un momento lo averiguaba y me avisaba. Lo escuché muy nervioso, le pregunté que por qué estaba nervioso y me dijo, es que no sé qué pasa, no sé qué está pasando, no sé por qué nos detuvieron los policías. En eso se escuchó que se cortó la llamada, no sé si la cortaron o él la colgó. Después yo insistí en seguirle llamando, no quería que me colgara, no quería dejar de escucharlo. Salí corriendo al lugar para ver si lo alcanzaba donde estaban todavía revisándolos. Cuando llegué ya no estaba la patrulla, ya no estaban ellos tampoco. Mi hijo iba acompañado con otro joven de nombre Carlos Ignacio. Me fui a la cancha, pues pensé que a lo mejor ya estarían jugando. Me fui, solamente me asomé. La cancha tiene malla alrededor. Lo busqué entre los jóvenes que ya estaban jugando y no lo encontré. De ahí me dirigí al Zócalo, hay un módulo de policías. Pregunté con los policías que a dónde se llevaban a las personas cuando las detienen y ya me comentó que me fuera a la delegación que estaba en la Coca-Cola. Me fui y no me dejaron pasar, nadie me atendió, tocamos la puerta varias veces, salió un policía y me dijo que me esperara a las 12 de la noche, llegaban los policías que salían a hacer el recorrido. Entonces yo empecé a llamarle a sus amigos de mi hijo para ver si alguien sabía algo. Le estuve marcando muchas veces a mi hijo y ya no me contestó. Estuve allí hasta las 12 de la noche esperando que llegaran las patrullas que hacen recorrido. No llegó. Mi angustia en ese momento pues era grandísima, pensando que algo malo le había pasado a mi hijo. Él nunca me dejaba en el teléfono, siempre que yo le marcaba me contestaba. Entonces marqué y marqué muchas veces. Llegaban patrullas y patrullas y yo me asomaba dentro de las patrullas a ver si lo traían por ahí amordazado, porque es como saben llevar a las personas cuando las detienen. No, no pasó nada de eso, no llegó. De ahí pregunté otra vez qué pasaba, por qué no llegaba mi hijo. Ellos empezaron a llamar, se empezaron a llamar unos a otros y decían que no sabían nada, que nadie había detenido a nadie con ese nombre. Me dijeron que regresara a las 6 de la mañana, que a esa hora llega otras patrullas que salen a recorrer toda la noche y regresan a las 6 de la mañana. Igual, pues no llegó.
Nos pasamos la noche buscándolo de un lado para otro, recorrimos todas las calles que pudimos, los centros donde hay módulos de policía, fuimos a varios ministerios públicos a ver si lo encontrábamos. Andaba yo nada más con una de mis hijas acompañada buscándolo y en ningún lugar los encontramos. Al otro día fuimos a levantar el acta y en el Ministerio Público nos decían que tal vez se había ido con la novia, que por eso no había llegado. Les decía yo, si mi hijo se hubiera ido con la novia no lo estaría yo buscando. Mi hijo y yo siempre hemos estado en contacto. Mi hijo sufría de convulsiones, de niño tuvo un accidente automovilístico y él no salía a la calle si yo no sabía dónde estaba. Él siempre me decía a dónde iba, con quién iba y a qué horas regresaba. Entonces yo no tendría por qué estar buscando a mi hijo si yo supiera a dónde estaría. Me levantaron la denuncia. A las 11 de la noche salimos del Ministerio Público, estuvimos todo el día en el Ministerio Público. A las 11 de la noche salimos y me dice mi hija, vamos a ir a CEMEF. Le dije, ¿por qué? Dice, porque me parece que llegaron 2 cuerpos y queremos ir a ver si está mi hermano ahí. Yo recuerdo que esa noche sentí que el cielo se me nubló, sentí que el cuerpo se me quedaba sin fuerzas, tenía ganas de gritar y de llorar y yo decía, no puede ser, o sea, mi hijo no puede estar ahí, como por qué le iban a quitar la vida. Y llegamos a CEMEFO, ciertamente me pasé a ver a los cuerpos, prácticamente no nos dejan ver los cuerpos, solamente nos dan datos de las personas que llegan en ese momento. Me dijeron que uno de los jóvenes ya había sido reconocido y era el amigo de mi hijo. En ese momento yo recuerdo que se me oscureció la vista porque pensé que el otro joven sería mi hijo. Y me dijeron que no me dejaron verlo, solamente me dijeron que era una persona que tenía muchos tatuajes y que era mayor de 50 años. Entonces, pues dije, no es mi hijo no traía ningún tatuaje y pues es joven, tenía 26 años. Y en ese momento no sé qué fue peor, si que no estuviera o que hubiese estado ahí, porque en ese momento pues empezó mi martirio, una vida llena de incertidumbre, de dolor y sobre todo de injusticia. Porque a partir de ahí yo empecé a buscar a mi hijo sola, caminaba solamente acompañada de mi hija. En ese momento nos cortaron la vida por completo. Diario salíamos a las calles, a los terrenos baldíos, a los arroyos, a los barrancos, a la orilla del mar. Yo solía ir a la orilla del mar a llorar y a gritarle a mi hijo con todas mis fuerzas. Y le gritaba que me diera una señal de dónde lo podría encontrar. Llevo 4 años, 5 meses, 13 días sin saber en dónde está. Diario iba a la fiscalía e insistía que donde se lo llevaron había cámaras, que yo sabía por otras personas que las cámaras estaban funcionando, que tenía pocos 6 meses que les habían dado mantenimiento, que sí funcionaban las cámaras, que por favor me dejaran ver esos videos. Cerramos varias veces la costera, el ayuntamiento, ahí donde estaban las cámaras de C4 también. Nos manifestamos muchas veces pidiendo que nos dejaran ver las cámaras. Nunca nos dejaron ver las cámaras. Y el día que se encontró un video donde fueron a tirar al joven, al amigo de mi hijo. De ese video sacaron los nombres de los policías, el número de patrulla. Y después de eso lo citaron para que fueran a declarar. Llegamos al MP,
Llegaron los policías con el secretario de Seguridad Pública. Todos ellos llevaban sus abogados. Yo no tenía ningún abogado. Solamente iba acompañada con mis 2 hijas. Y resulta que ya llegó la hora en que iban a empezar a declarar, y el fiscal en ese entonces llamó a la licenciada que estaba a cargo de la carpeta y le dijo que cancelara esa audiencia que se tenía con los policías. Y no se hizo tal entrevista ni declaración de los policías. Me dirigí a la fiscalía para preguntarle al fiscal que por qué había cancelado la audiencia. Dijo, porque tengo unos testigos claves, dice, y los van a declarar, los van a acusar directamente y no quiero alertar a los policías. En ese momento yo sentí que me alegré, me dio emoción saber que alguien realmente iba a acusar a los policías y que los iban a meter a la cárcel y que yo iba a saber a dónde iba a estar mi hijo. Y nada de eso pasó. Diario iba yo a la fiscalía a insistirle al fiscal que cuándo iba a estar su testigo para que acusara a los policías. Salía yo de la fiscalía y me empezaban a amenazar. Me empezaban a decir que dejara de estar fastidiando al fiscal y me decían de groserías, que yo dejara de seguir insistiendo y de seguir presionando al fiscal. Que si yo volvía a hacer otra manifestación, en esa manifestación me iban a dar una sorpresa. Y yo les decía, pues yo quiero saber dónde está mi hijo, necesito encontrarlo, quiero saber por qué se lo llevaron, a dónde me lo dejaron. Y me empezaban a insultar y a decirme de groserías. Y hubo un día en que me dijeron que me daban 24 horas para que me largara de Acapulco. De lo contrario, se llevarían a mi hija, que ya sabían en dónde trabajaba, a qué hora llegaba, que la tenían bien ubicada y que si no me largaba, me la iban a matar. Me dijeron, ya te matamos a tu hijo. ¿Quieres que matemos a tu hija? ¿No te quedas contenta con lo que ya pasó? Y me decían, entiende, ya te dijimos muchas veces que no íbamos por tu hijo, que íbamos por el otro chavo, pero tu hijo estaba con él y no lo podíamos dejar. Fue la orden que teníamos que llevárnoslos juntos. Recuerdo que ese día, si hubiera estado frente de ese tipo, me lo hubiera hincado. Le grité, le rogué, le supliqué. Le dije, si ya lo mataste, solamente dime a dónde lo enterraron. Dime dónde lo dejaron. Yo no les puedo hacer nada a ustedes. Si ustedes me dicen a dónde está mi hijo, te juro que no me van a volver a ver. Me voy a largar de aquí con mis hijas. Y me dijo, no te voy a decir, solamente te digo que te vayas porque se van a llevar a tu hija. Y me dijo la hora y el lugar en donde iban a llevar, de donde se iban a llevar a mi hija. Me dijo, hágame caso, jefa, váyase de verdad. Yo conocí a su hijo desde que era chico y yo sé que era un buen chavo, pero no pude hacer nada por él. De verdad, hágame caso. Con los policías no se juegan. Ellos nos entregaron a su hijo, nos lo llevaron hasta donde estábamos nosotros y pues tuvimos que matarlo. Y me dijo que si de algo me servía, que a mi hijo no lo habían hecho sufrir como habían hecho sufrir a su amigo, porque al amigo de mi hijo lo torturaron, lo golpearon muy feo. No lo mataron a balazos ni le dieron alguna puñalada o algo. Lo mataron a puro golpe, lo torturaron muy feo. Y me dijo, a su hijo no le hicimos lo mismo. Su hijo no sufrió. De verdad, dice, su hijo no sufrió. Pero yo no quiero que le pase lo mismo a su hija. Porque si usted no se va, nos vamos a llevar a su hija. Entonces, yo esperé a que mi hija llegara de trabajo
Llegaba a las 9 de la noche y cuando ella llegó del trabajo, yo tenía las maletas listas y le dije que nos iríamos de Acapulco. Y me abrazó y empezó a llorar y me dijo: yo no me quiero ir, no me quiero ir, mami, no me quiero ir. Yo no me voy, váyanse ustedes. Déjame quedarme con alguien en algún lugar. A mí no me conocen, decía ella, porque como ella trabajaba, casi no salía conmigo, no salía en los medios. Las conocen a ustedes nada más. A mí no me conocen, dice. Déjame quedarme. Le dije: no te puedo dejar. ¿Cómo me voy a ir y te vas a quedar? Y empezó a llorar y me rogaba y me suplicaba que no me la llevara. Y sí me las traje a la Ciudad de México. Esa noche salimos como si nosotros le hubiéramos causado daño a alguien. Salimos huyendo de Acapulco. Me las traje y las dejé yo aquí. Y les dije que yo me regresaría a seguir buscando a mi hijo. Y ellas no querían que yo me regresara. Pero yo me regresé. Yo sentía que no podía seguir viviendo, que me iba a morir encerrada aquí sin hacer nada. Y mi hija, la más chica, regresó conmigo y solamente dejé a mi hija, la más grande, aquí. Y regresamos, pues prácticamente escondiéndonos. Ya no dábamos entrevistas, ya no, ya no bloqueábamos las calles, pero yo seguía buscando a mi hijo. Desde ese entonces no lo he dejado de buscar un solo día. Y así fue como iniciamos nuestra búsqueda. No hemos parado de buscarlo un solo día. Hemos recorrido cárceles, las calles, he hecho varias búsquedas. 2 años después me llamó un fulano y me dio una ubicación de donde, según ellos, enterraron a mi hijo. Duró 2 años para que me dieran la búsqueda. Nos costó tanto trabajo insistir, insistir para que organizaran una búsqueda. Y la primera búsqueda que me dieron solamente fue el fiscal con varios policías. No llevaron ni siquiera una varilla, una pala para escarbar. Me le paré enfrente al fiscal y le pregunté que a qué me había llevado al cerro. Le dije: ¿qué dijo usted? Esta vieja dice que aquí está su hijo, pues la voy a llevar a verlo. Y a eso me trajo al cerro, le dije, a ver que si realmente está mi hijo aquí. Y me respondió: no, ¿cómo cree? Le dije: no es que lo crea, lo estoy viendo, le dije, porque no traen material para búsqueda. Yo iba con unas compañeras de otros colectivos, éramos 14 personas y mis compañeras se llevaban material, pero la fiscalía no llevaba nada, ni la comisión de búsqueda. No llevaban un solo material, una sola varilla, una sola pala para buscar. Y me dijo el fiscal: no, dice, pues venimos a ver cómo está el lugar. Le dije: pero debieron haber venido antes de que nos trajeran a nosotros, no con nosotros. Antes de traer a la gente a la búsqueda deben de hacer la prospección. Le dije: seguramente me trajo para que no lo esté fastidiando, para que no le esté pidiendo la búsqueda, le dije. Me trajo para que me calle la boca. Le dije: pero no me voy a callar, voy a seguir insistiendo y voy a seguir buscando a mi hijo. Le dije: y esto no lo voy a tomar como una búsqueda. Quiero que vuelvan a planear otra búsqueda y que me vuelvan a traer a este lugar. Y así pasaron varios meses y después volvimos a ir a ese lugar a buscar. Ya fuimos 2 veces al lugar a buscar. He escarbado la tierra con una desesperación. He rascado la basura con el deseo de encontrar a mi hijo.
Admito que no quisiera encontrarlo, no quisiera encontrar sus restos, quisiera encontrarlo vivo, pero con encontrar sus restos creo que me bastaría para tener un lugar a donde llorarle, porque no hay un día que no le llore, que no le grite y le pida una señal. Me he encerrado en la habitación y le he gritado a Dios que lo odio. Lo odio porque no debió haberme quitado a mi hijo de esa manera. Si algo le debía a la vida, no debió haberme cobrado, llevándose a mi hijo de esa manera. Es la peor pesadilla que una madre puede sufrir, que le arrebaten a un hijo y no saber a dónde está. Me he pasado días completos sin probar alimento. Me he pasado noches completas sin dormir. Me doy vueltas en mi cama, me levanto, me he arrodillado pidiéndole a Dios perdón, porque muchas veces lo he insultado del dolor, de la angustia y del coraje que siento por no saber dónde está mi hijo. He escrito muchas veces cuando me siento más triste y más derrotada, me pongo a escribir. Y le he suplicado a esas personas que se llevaron a mi hijo que me digan a dónde está, que realmente me digan ese lugar donde lo enterraron, si es cierto que lo mataron, para poder seguir viviendo. Yo sé que eso no será un consuelo encontrarlo muerto, pero al menos tendré un lugar digno donde yo le pueda llevar una flor y donde yo pueda ir a hablar con él, donde él pueda descansar, porque yo sé que ni él descansa. Yo sé que si mi hijo está muerto, no creo en que las personas nos vean, pero es mi hijo y siento que si me ve llorar, siento que le duele verme buscando. Me han hablado sus amigas de él y me han dicho que lo sueñan y que les pide que me digan que ya no lo busque, que él está en un lugar bonito, que no le gusta verme sufriendo, que no quiere que siga buscándolo, que me extraña y que me quiere mucho. Pero yo me digo, ¿cómo podría dejar de buscarlo? Luego le hablo. Todas las mañanas me levanto y tengo fotografías de él por todas partes en la casa. Le hablo, lo saludo y le doy un beso. Y le digo que lo amo y que lo voy a seguir buscando hasta el día que lo encuentre. Que no podría vivir si lo dejo de buscar. Creo que me volvería más loca de lo que ya estoy si dejara de buscarlo. Tengo 2 nietos, bebés de 9 meses, y en las mañanas cuando se despiertan, lo primero que hago es hablarles de él y llevarlos a donde está su foto, y ya los enseñé a que le den un beso. Y les digo que es su tío y que algún día lo van a conocer, que algún día va a volver, aunque yo sé que no. Dicen que mientras no los encontremos, debemos de tener la esperanza de que está vivo. Pero he escuchado tantas veces decirme que lo mataron,
Y esas palabras me taladran el cerebro cada que quiero dormir. Escucho que me dicen que está muerto y pierdo las esperanzas de que algún día lo vuelva a ver con vida. Solamente quiero encontrar sus restos, si es cierto que ya no vive. No hubo un adiós, no hubo una despedida. Vivimos un luto a medias y eso nos duele en el alma. Gracias, Socorro, por tu valiente testimonio. Muchas gracias. Y pensar que la historia de Jonathan es una de las más de 100,000 historias en este país. Alejandra, algo de lo que decía Socorro, no saber, no encontrar, y estas otras quizá posibilidades de donde podrían estar nuestros desaparecidos, es algo que tú has trabajado e investigado. Cuéntanos. Pues me presento brevemente. Yo pues soy Alejandra Guillén. Efectivamente, pues a lo largo de mi vida me he dedicado al periodismo y en los últimos años también a la docencia e investigación, ¿no? en universidades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Yo allá prácticamente es donde vivo y donde he trabajado. Y en el camino pues me he encontrado a grandes aliadas y amigas como Marcela Turati. En algunos momentos pues nos hemos encontrado en proyectos y bueno, ahora cada quien trabaja desde sus trincheras, pero contaré tal vez algo más bien como de contexto de las regiones o de probablemente lo que siempre Marcela trató pues que siempre se planteaba, ¿no? Cuando trabajábamos, digamos, en tiempos libres juntas para entender qué pasaba, ¿no? ¿Por qué estaba habiendo tantas desapariciones? Y básicamente en el occidente yo creo que pues debe haber miles de explicaciones, pero en las dos que a mí me ha interesado recientemente como indagar qué pasa, o las que son tal vez como las más claras de la instalación de un dispositivo desaparecedor como tal, ¿no? O sea, que podemos ver cómo en 10 años se montó todo un circuito de espacios, de autoridades, de casas, de territorios controlados, de personas expertas en desaparecer, de construcción de subjetividades para que sean estas personas las que luego desaparezcan. Y digamos como esa instalación que me parece que en Jalisco se ve claro a partir tal vez de 2011, 2012. Podríamos hacer un recuento que aquí no lo vamos a... creo que cada territorio tiene como distintos momentos, y así como podría decir de Jalisco, luego nos podríamos ir incluso por colonias y lugares, y esto se va como moviendo, ¿no? Y me parece que ese mapa no lo tenemos todavía muy, muy claro. Y por eso el microdato de lo que consigamos a nivel local, y por supuesto que pues las mamás lo tienen ahí todo, a veces ya lo tienen sistematizado y a veces solo es ahí como ayudar, pero digamos las dos lógicas muy fuertes de la empresa criminal, ¿no? Que por supuesto está muy vinculada con las empresas. Acuérdense aquí que en Guadalajara es la capital del lavado de dinero. Entonces cuando hablamos, pues hay que hablar de empresas criminales, pero están vinculadas con la gente bien, ¿no? De Jalisco. Es decir, no hay legal e ilegal, son dos caras de una moneda. Entonces, bueno, la empresa criminal, el brazo, digamos, operador de la violencia, ¿no? Como el que permite como controlar todo este negocio, ¿no? No solo de las drogas, ¿no? Pues los negocios se han diversificado, pero tenemos como dos fenómenos que definitivamente han
han sido una ruptura, ¿no?, de la continuidad de la vida cotidiana de décadas, y tiene que ver con la desaparición con fines de esclavitud, pero no solo, o sea, digamos una leva que sigue ocurriendo y que se está expandiendo, pero de la que cada vez conocemos menos, porque no está habiendo operativos y no estamos teniendo información, y quienes sobreviven se van y es difícil localizarlos. Y lo que en muchos lugares de México yo lo he escuchado a lo largo de muchos años, pero que creo que falta entender las famosas limpias, ¿no? Y entonces cuando empiezas a ver, al menos en Guadalajara, a nivel de colonia, puedes ver que, digo, igual ahorita explico con más detalle, pero por ejemplo en 2019, cuando procesas todas las fichas de búsqueda con el sesgo de que son las fichas de búsqueda de los colectivos, encuentras que hay un corredor de colonias donde desaparece la gente, y que además desaparecen casi en los mismos días, y que luego esas personas aparecen, muchas de ellas, en fosas clandestinas del mismo municipio. Y entonces vas viendo cómo colonias, lo que es conocido por ejemplo en Jalisco como el Chernobyl mexicano, que son todas estas colonias que se construyeron también pues en los últimos 20 años y que están la mayoría abandonadas. Bueno, es toda una situación ahí urbana, pero ese año con las fosas de Lomas del Mirador 1, Lomas del Mirador 2, puedes ver todo ese corredor de desaparición, y además en trayectos muy cortos, como luego aparecían los cuerpos en ese lugar, y como Tlajomulco se convirtió, al menos en número de víctimas, habría que ver más variables, pero se convirtió en el San Fernando, ¿no?, de este sexenio a nivel nacional. O sea, y la cosa sigue. Y por año podemos ver cómo Tlajomulco fue en 2019 y las grandes megafosas. El siguiente fue el municipio del Salto, y cada uno tenía su lógica de desaparición. Por ejemplo, en el Salto llegaban, bueno, esto de cómo ocurría, pues ya las familias son las que empiezan a juntar las piezas, ¿no? Llegaban a las colonias, 5 de la mañana, los sacaban en calzones durmiendo, y ya traían la camioneta con 5 y luego iban por el sexto, y digamos así iban recogiendo a 10, a 11 en el día. Entonces me parece que ese fenómeno de las limpias, porque así lo llaman, aunque en algunas colonias le llaman barredoras, pero las barredoras en otros lugares tiene que ver más como la disputa entre, bueno, el control, el dominio. Esto se trata de dominio, ¿no? De dominio en amplio espectro, y acá es una cosa como interna, y como también un rol que seguramente está muy de la mano de las autoridades. No voy a entrar como en detalle del perfil de lo que se va ahí apareciendo, pero sí podríamos ver que son como vidas estructuradas por el sufrimiento, ¿no? O sea, es también el perfil de estos jóvenes, cuando los vas viendo en estos corredores, pues la mayoría eran lavacarros, habían estudiado la primaria, habían tenido una vida como muy difícil económicamente, y entonces vemos que, aunque por supuesto que está generalizada la desaparición, cuando la ves a nivel de detalle, pues te das cuenta que es justo, al menos en la zona metropolitana de Guadalajara, en estos corredores de miseria y de muchos problemas, y que no es igual la desaparición en Tlajomulco que en Providencia, aunque por supuesto que también lo hay, ¿no? Y luego al siguiente año fue Zapopan, y otra vez regresa a Tlajomulco. Entonces vemos cómo esto se está moviendo, y que esa información la tendríamos que tener de las autoridades, ¿no? Pero bueno, mientras eso sucede, pues ojalá que pudiéramos, digamos, cada vez hacer más equipos y conseguir recursos para ello. Y el otro elemento que pues en 2017, justo con Marcela, publicamos el reportaje de estos famosos campamentos de esclavos, de personas que habían ido a trabajar engañados,
y que luego se los llevaron a campamentos a la sierra, ¿no? Y ahí lo retomo porque estos campamentos y la persona encargada de esto sigue operando y ha sido la forma en que se ha ido expandiendo, o sea, es la misma persona que implementó ese dispositivo, que ese año no fue solo Tala, fue Puerto Vallarta, fue Lagos de Moreno, o sea, digamos, se empezó como a explorar esa posibilidad, al menos en la región. Pues la persona encargada, que es como uno de los gerentes de la región del control criminal y mafioso, pues lo ha estado usando para expandir su dominio, por ejemplo, de Jalisco hacia el norte, hacia el sur de Zacatecas. Hay como muchos elementos que por ahí están utilizando. Entran a las comunidades, porque esa zona del norte de Jalisco es como de comunidades, pues birras, nayerites, oda, mexicaneros, y está la amenaza, ¿no?, de que van a entrar al pueblo por combatientes para ganar terreno. Y de esto, para no alargarme, porque entiendo que es una larga mesa, pues puedo hablar como en otro momento más como de la experiencia de lo que implica estar en estos lugares y la construcción de nuevas subjetividades, ¿no?, de lo que ocurre en estos lugares. Y por último, digamos, en esta ronda, pues decir que tuvimos información en 2017 porque hubo un fiscal, pues no sé si, no voy a decirlo sin hablar bien del funcionario, pero sí, digamos que utilizó mapas de calor, utilizó lo que tenía a su alcance y logró rescatar a gente desaparecida que estaba en esas condiciones, ¿no? Y tenemos testimonios asentados en las carpetas que nos dan pistas de lo que está ocurriendo, de lo que pasó, incluso de la gente que fue ahí asesinada y que tendría que dar pistas para la gente, para las familias, ¿no? Pero esto no lo hemos vuelto a ver. Y eso me parece que esa es la clave, ¿no? Sabemos por todos los lugares que esto se está expandiendo, pero las autoridades deciden no hacerlo y entonces, bueno, pues la pregunta o más bien la respuesta que ya sabemos, ¿no? ¿Quién nos gobierna en términos reales? Marcela, para ti, ¿qué es importante mencionar y qué te ha tocado ver desde todo el contexto periodístico? Gracias. Bueno, primero, pues muchos saludos. Gracias por la invitación. Gracias, Socorro, por estar aquí. Pues que es importante todo. Bueno, de lo que, no sé, de coberturas, bueno, ahorita estamos viendo quizás lo básico llegamos ya a los 111,000 personas desaparecidas. En un año tuvimos 11,000 del año pasado, que se cumplieron los 100,000. Ahorita son 11,000. O sea que nos está dando un promedio de una desaparición por hora, ¿no? Hay lugares donde ya se ha normalizado esto, donde desaparecer parecería que es un verbo normal, ¿no? Vemos con normalidad, y eso es lo más terrible, ¿no? O sea, pues hablamos todo el tiempo de fosas clandestinas, del reclutamiento forzado, que es una de las hipótesis que ha ido saliendo, que no se contaba tanto. Bueno, Ale fue de las primeras que investigó esto, pero vemos también pues muchos lugares que han sido, pues como quien dice, epicentros de la desaparición en sus regiones, y siempre pues la pregunta es a quiénes se llevan, por qué se los llevan, qué pasa, y es bien difícil de contestar, ¿no? Cada lugar tiene como una lógica distinta, en cada año, o sea, va cambiando por año. Tenemos lo que dice Ale, ¿no? O sea, estos reclutamientos forzados, que hay muchos, o sea, hay muchos desaparecidos vivos y la verdad es que las autoridades solo los buscan en fosas, no sabemos cuántos, ¿no? Y el tema, bueno, yo he investigado mucho en San Fernando, Tamaulipas, es como mi obsesión, o fue mi obsesión, así como la de Jacobo, San Fernando. En 2011 las desapariciones que hubo ahí de los
en los autobuses, a los pasajeros de los autobuses que iban hacia Estados Unidos, que los bajaban, y hasta abril del 2011 que se encuentran las fosas, el gobierno admite que, bueno, que los zetas, la versión era, pues los zetas los están bajando y se los llevan al monte y ya no aparecen, y bueno, pues son esos pasajeros. El momento en que yo llegué, o esa temporada, pues sacaron 196 cuerpos. Y bueno, ha sido una obsesión porque era así de cómo en el mismo lugar donde hace casi 6 meses asesinaron a los 72 migrantes, donde supuestamente mandaron a toda la, pues al ejército, a la marina, hasta a la Policía Federal, ¿cómo pasa esto? ¿Cuántas veces pasó? O sea, ¿por qué? Sí, o sea, ¿por qué pasa y por qué no se dijo nada? Y luego investigando, pues ya se ve que pasó mucho tiempo. O sea, el gobierno dijo, no, pues fueron 3 días antes de Semana Santa, pues que los zetas no querían que llegaran estos hacia Matamoros o Nuevo Laredo, o a Reynosa o Matamoros, donde iban los autobuses, y pues los mataron, ¿no? Y no querían que llegaran porque allá estaba el cártel del Golfo y los iba a reclutar. Entonces yo ahí decía, bueno, estos son como desapariciones preventivas, ¿no? Por si van a trabajar para el otro, o sea, ya la locura de la guerra, ¿no? Ya la locura. Entonces, pues lo que se sabe, que también las versiones oficiales siempre hay que ponerlas entre dudas, ¿no? Pues es que les revisaban el celular y si tenían teléfonos de Michoacán, de Sinaloa, si eran centroamericanos, si tenían algún teléfono de Matamoros o de Reynosa, y eran hombres jóvenes, menores de 40, ¿no? Pues se los llevaban. Y bueno, ese era su método de investigación, ¿no? Todos esos ya eran sospechosos de ser del otro grupo. Entonces, pues, de ahí, bueno, ya se los llevaban. Pero la historia no acaba ahí en que encuentran las fosas, sino que, pues, los testimonios, todo el mundo decía, o sea, hay reportes a la Policía Federal, hay llamadas al 911 diciendo, bajaron a gente. Desde el día después de que asesinaron a los 72 migrantes, 2 muchachos de aquí del DF se pararon en esa carretera a comerse unas carne y unas papas fritas y se los llevaron. Entonces, pues la policía estaba metida, luego se llevaron a 17 policías, pero también la pregunta es, ¿y dónde están todos los demás? O sea, ¿por qué nadie alertó? ¿Cuántos desaparecían cada semana? No era el primer autobús, fueron al menos 12. Esos de líneas comerciales, o sea, todos los de los migrantes que van en líneas particulares que entre todos pues se cooperan, ¿no? O sea, todos los migrantes 23 de San Luis de la Paz, Guanajuato. Entonces, ahí y en toda esa parte se perdía la ruta o el rastro, y la pregunta es, bueno, ¿y el gobierno por qué no avisó? Estados Unidos sabía, Estados Unidos mandó alertas a sus ciudadanos. ¿Por qué nadie avisó? ¿Qué hacía la Policía Federal? Bueno, y hoy sabemos, porque todo se va conectando, ¿no? Pues García Luna, ¿no? Las familias se veían con él, le pedían pues que hicieran algo, pues es el mismo circuito. Las fosas las encuentra el ejército porque estaban buscando a 2 militares a los que habían bajado los zetas, ¿no? Y porque bajaron a un gringo, o sea que cuánto tiempo más iba a hacer esto, la marina qué rol tenía, el presidente municipal, porque había presidente municipal, decía que él no sabía, aunque era 10 cuadras de la presidencia municipal, que porque nadie fue a poner nunca una denuncia, los policías municipales ayudaban. Y bueno, pues esa no fue la única tragedia, sino la siguiente tragedia fue que el gobierno intentó ocultar los cuerpos. Entonces, Tamaulipas, de inmediato, como se venía la Semana Santa, y o sea, no querían espantar el turismo, hicieron una decisión de traerse unos cuerpos a la Ciudad de México, otros a Tamaulipas, enterrarlos, y ahí quedó. Entonces esa fue la otra desaparición de esas personas que ya habían sido desaparecidas. Y eso lo vemos en casi, o sea,
esa es una constante que sale en muchos de los casos. Me acuerdo de una madre buscadora que decía, es que ellos no buscan, o sea, las autoridades no buscan porque si buscan, se encuentran. Y eso es clarísimo, o sea, si buscan, se encuentran, porque ni previenen, ni ayudan a las familias a investigar. Cuando exhuman, esconden, ¿no? Y además amenazan a quienes están buscando, como pues aquí la señora Socorro, ¿no? Entonces, amenazan a periodistas, amenazan a madres buscadoras, amenazan a defensores. Entonces, todo un circuito que ahí son estas otras desapariciones. Entonces, los cuerpos los pasan a fosas comunes y ahí había cuerpos que tenían incluso la identificación en el pantalón y que no fueron para llamarle a sus familias, ¿no? Entonces, bueno, este es todo un sistema que así opera y cuando nos preguntamos por qué la crisis forense que tenemos ahora, pues si pensamos que hay más de 55,000 cuerpos en las morgues, la mitad de los buscados, por lo menos los tiene el gobierno y no los ha identificado, que llevamos años y ya las familias años diciendo las cosas que se necesitan a base de datos genética, mapas de fosas, un registro nacional de cuerpos no identificados, y todo eso no ha funcionado. Y cada gobierno promete y promete y promete. Entonces, bueno, ahí sí podemos decir que esta es una responsabilidad pues, institucional, o sea, que esta es desaparición forzada, porque el gobierno en todos, o sea, todos los circuitos llevan a esto, a decir, no solo desaparecen los criminales, bueno, y ya no sabemos ni quiénes son los criminales y quiénes no, yo creo que ya, y en esto, o sea, como en Ayotzinapa fue el Estado, pues podemos decir, o sea, que fue el Estado, ¿no? No sé, esa es la conclusión para mí en esto. Gracias, Marcela, y justo sobre eso querías platicar tú, Santiago. Jacobo. Sí, a mí me gustaría dar un contexto general para dimensionar la tragedia que estamos viviendo en este país, que ha intentado ser ocultada ya por 3 gobiernos consecutivos, además de que también se intentó ocultar la misma tragedia durante los años de la Guerra Sucia hasta la fecha. Es decir, este es un fenómeno que viene persiguiendo y de manera permanente en la historia mexicana, que evidentemente se ha agravado tremendamente de 2006 para acá. Hablaba Ale sobre algunos de los fenómenos, cuando uno ve las cifras de desaparición, y ahí después me gustaría entrar un poco, también vemos que las mujeres desaparecen entre los 9 y los 24 años de edad. De manera muy importante, desaparecen en ese rango de edades. Otra vez, no por investigaciones de las fiscalías, sino por inferencia de la propia información, por testimonios, por revisar los datos de los colectivos. Detrás de las desapariciones seguramente también hay trata con fines de explotación sexual. Repetimos la cifra, ahora la decía Marcela, de 111,000 personas desaparecidas, pero hace unos días eran 112,000. Y ahí es donde me gustaría nada más poner el foco. Somos un país que tenemos un fenómeno de esta magnitud, nada más para contextualizarlo. Los años de la dictadura argentina, brutal dictadura argentina, generó 30,000 personas desaparecidas. Las cifras oficiales en México estaban en 112,000, ahora están en 111,000, pero todo mundo sabe que esas son cifras incompletas. Es decir, hay una cifra negra brutal, pero no nada más eso. Esas son las personas que permanecen desaparecidas, que no necesariamente es el fenómeno de la desaparición. Es decir, cuando se encuentra una persona desaparecida, viva o muerta, la restan de ese total. Entonces, suponiendo que el Estado mexicano hiciera su trabajo y encontrara a todas y a todos, ese número estaría en 0. Y nos preguntarían cuántas personas desaparecidas hay en México y diríamos 0. No. Es decir, el número que utilizamos para medir el fenómeno de la desaparición en los medios, en la academia, es un número equivocado porque la autoridad así lo desea. Ese número que repetimos una y otra vez, repito, es el número de personas que permanecen desaparecidas o no localizadas, porque tampoco son capaces de diferenciarlo el Estado. Entonces, no está sumada ni las encontradas vivas ni las muertas,
y una cifra negra que podría duplicar o triplicar esa cifra. Entonces, la primera desaparición es la desaparición física. Una segunda desaparición es la desaparición en cifras, es decir, las personas son desaparecidas en cifras oficiales por parte del Estado. La desaparición siguiente, ya nos contaba Socorro la historia, es una desaparición jurídica. Esta historia uno la puede escuchar en todo el país. Regresas a su casa, no siga buscando, no esté chingando, está con el novio, regrésese. Las fiscalías entorpeciendo, nada más por dimensionar. De los 112,000, 11,000 personas que continúan desaparecidas, que no es el universo, oficialmente, y que no es el universo, eso quiere decir que de menos existe un número igual de investigaciones de desaparición. Para nada más dimensionar, hay 100 y tantas mil investigaciones por desaparición y tan solo 35 o 50, dependiendo quién las cuente, sentencias. No 50,000 ni 35,000. 35 o 50 personas con sentencia definitiva por desaparición. ¿Sí? La impunidad es absoluta. De ahí llevó a que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU dijera que es el crimen perfecto. Si de 112,000 casos, 35 o 50 llegan a sentencia, la impunidad está garantizada. Hay una tercera desaparición, la desaparición jurídica. ¿Sí? La desaparición física, la desaparición del registro, la desaparición de la justicia, y luego viene, hablaban de esta crisis forense, más de 50,000 cuerpos en espera de ser identificados, en un país donde primero un grupo de periodistas, ustedes, lograron tener el primer censo de fosas de este país, cuando publicaron hace, ¿qué? 3, 4 años, 5, un conteo de 2,000 fosas clandestinas. El primero había sido de 2,000, la Ibero hizo después un conteo, es decir, es más el periodismo, los mismos colectivos de víctimas, el periodismo, la academia, quien llega a saber cuántas fosas hay. Los conteos más recientes hablan de más de 4,000 y el Estado dice 2,000 y fracción. Por ahí hay una foto que circula en redes que dice que este no es un país, sino es una fosa clandestina con himno nacional. Más de 4,000 fosas clandestinas en el país, más de 50 y tantas mil personas en espera de ser identificadas, pero no hay recursos. Jacobo, ¿cómo calculas cómo llegas a un estimado de la cifra negra? A partir de cuando comparas, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar, así como Ale, y es muy importante lo que decía Ale, la diferenciación regional. No hay un fenómeno de la desaparición, son regionales y temporales. Yo he trabajado en el noreste, y Veracruz y el noreste, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, y lo que haces es comparar las cifras que reporta la autoridad contra las cifras que tienen los colectivos, de menos en esos periodos de tiempo, y calculas que el diferencial, hay una cifra negra de menos de eso, y también conoces dentro de los colectivos gente que te dice que se acerca al colectivo, pero no tiene denuncia por temor. Entonces, la cifra negra debe ser del doble o del triple a partir de estas estimaciones. Y tenemos fenómenos de desaparición de esta magnitud, es decir, en la mente tenemos Ayotzinapa, que es una tragedia, pero están los 72. A mí me tocó trabajar en el caso de Allende, son más de 300 personas desaparecidas en un fin de semana, entre Allende y Piedras Negras en Coahuila. Esta semana tenemos un grupo importantísimo de migrantes desaparecidos. Y ya es una normalidad brutal. Y la gran mayoría de migrantes no están reportados porque hay que reportarlo en Ecuador o en Perú o en El Salvador. Entonces, para terminar, hablamos de una desaparición física, una desaparición numérica en los registros, una desaparición de justicia, y luego hay una desaparición brutal en lo forense, que siguen prometiendo cosas y ahora anunciaron que van a sacar, ahorita Santiago va a hablar de eso, un centro nacional forense, después es como el 5º intento, pero si no hay recursos, si no hay voluntad por parte de la Fiscalía, esto no va a funcionar, a pesar de que el gobierno siga diciendo que es su prioridad. Y luego hay una desaparición brutal después de la forense, que es la desaparición de la verdad. Los gobiernos se han empeñado en decir, se matan entre ellos, desaparecen entre ellos, son los malandros los que desaparecen, y eso es no nada más es irresponsable y criminal, es aberrante seguirlo escuchando y repetido por distintos gobiernos, no importa el partido político. Y por último, la desaparición es una desaparición social. No ha habido
por parte de la ciudadanía una respuesta. No hemos tenido una respuesta del tamaño que exigen y que muestran las madres de desaparecidos, que marchan cada 10 de mayo, que marchan cada Día Internacional de la Desaparición, que están en el espacio público, siguen peleando por una glorieta en la Ciudad de México que el gobierno de la ciudad niega y no hay el respaldo social suficiente. Entonces, de ese tamaño es la tragedia. Más de 110,000 en cifras oficiales, más de 4,000 fosas clandestinas, 50 y tantos mil cuerpos en espera de ser identificados y una impunidad absoluta. Y la narrativa, si nosotros salimos de aquí y preguntamos por qué desaparece la gente, la respuesta seguramente va a ser repetir lo que dicen las autoridades: en algo andaban. Es una irresponsabilidad para un país que tiene ya una historia de desapariciones, que vivimos en el siglo XX. Ahí lo dejaría de entrada. Gracias, Santiago. Es que le dijiste Santiago. No, gracias, Santiago, tú. Es que como somos escuchamos. tocayos, Gracias, Jacobo. Es que como nos decimos tocayos, porque Jacobo y Santiago es el mismo nombre en diferentes idiomas, pensé que te habías confundido. Muchísimas gracias, Pamela. En primer lugar, quiero saludar a Socorro y a través de su presencia a todas las madres de las personas desaparecidas de este país y de otras partes, a sus familiares y a tantas personas que son seres queridos de esas personas que ustedes están buscando. Si multiplicamos, digamos, por 4 o 5, que es un número bajo, de seres queridos de cada persona desaparecida, cada ser querido sufre un daño directo por la desaparición y es considerada una víctima de acuerdo con los estándares de la Convención de la ONU sobre la materia, la definición de víctima. Así que multipliquen por lo menos por 5 a esos 112,000 o 111,000. Y ese es el número que oficialmente se tendría que reconocer de víctimas de esta espantosa tragedia. Saludo a Socorro y a través de ella y su presencia a todas esas madres de personas desaparecidas que salen a marchar el 10 de mayo del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia y ya ahora en otras ciudades de la República. Comentaba con un hermano de una persona desaparecida en esa marcha que me dijo: cada vez somos más. Y comentábamos: sí, pero por desgracia cada vez son más porque cada vez hay más personas desaparecidas. No porque la gente haya ido a solidarizarse con esas madres. Pocas personas fueron a esa marcha sin ser familiares de una persona desaparecida. No digo que esté mal defender al INE, no, está bien, y para eso sí se llena un zócalo, y bien y legítimo, para quien haya ido a defender al INE. Por cierto, yo también fui, pero también fui el 10 de mayo como todos los años a acompañarlas, y ahí la gente no va, a pesar de ser esta la mayor de las tragedias que vive este país. Así que a través de Socorro saludo con solidaridad, con admiración y con rabia a todas las madres de personas desaparecidas, familiares de personas desaparecidas, porque es por ellas y para ellas que quienes no tenemos, por fortuna, una persona desaparecida en nuestra familia, tratamos de hacer lo que hacemos. Y es por ustedes que se tiene hoy una ley general sobre desaparición forzada que es única en el mundo y de muy buena calidad a pesar de sus muy profundos defectos, que se tiene un registro nacional de personas desaparecidas, que apenas que se ha autorizado el Centro de Identificación Humana, que se tiene un laboratorio en Coahuila. Todos esos avances que son muy pequeños, pero que al mismo tiempo son muy importantes, es porque ustedes lo han exigido. El inicio de las labores del Banco Nacional de Datos Forenses, que es a lo que me quería referir hoy,
no fue porque la Fiscalía se le diera la gana cumplir con la ley. Esta obligación existe desde que entró en vigor la ley general, que fue a principios del 2018, en enero o febrero. El 18 de enero de 2018 entró en vigor la ley general y le dio un plazo de 6 meses, de 180 días a la Fiscalía para que construyera y echara a andar el Banco Nacional de Datos Forenses. Esto venció en septiembre del 18 o algo así. Estamos a mayo del 23 y apenas la Fiscalía publicó un aviso en el Diario Oficial diciendo el 29 de mayo comienza a funcionar el Banco Nacional de Datos Forenses. ¿Y por qué fue? Pues porque una madre de un desaparecido, acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentó un amparo para exigirle a la Fiscalía a que hiciera lo que el artículo transitorio de la Ley General le obligaba a hacer. Por desgracia, ustedes han padecido el desdén, más que el desinterés, el desdén de las fiscalías en querer colaborar. Ya olvídese de la investigación criminal, en la labor de búsqueda, porque dicen es que eso a mí no me toca, le toca a la comisión de búsqueda. Sí, pero usted es primer respondiente, Fiscalía, y usted es quien puede sacar la sábana de llamadas, y usted es quien le puede exigir a la comisión bancaria que le dé los estados de cuenta para saber cuándo fue la última vez que usó la tarjeta o cuándo fue que fue a un cajero. Y si ustedes no colaboran, luego la labor de búsqueda de las comisiones no funciona. Y ustedes son quienes lo padecen, quienes se atreven valientemente, como usted, Socorro, a hacerlo. Porque, como dice mi tocayo, mucha gente no hace nada, no porque no quiera a su hijo, sino porque está paralizada. El terror paraliza, el miedo paraliza. ¿Cómo voy a ir a la fiscalía si muy probablemente fueron ellos mismos? ¿Cómo voy a ir a la comisaría a preguntar con la policía municipal si muy probablemente fueron ellos? Me van a decir lo mismo que le dijeron a Socorro: ya cállate, ya lárgate de aquí, te va a pasar lo mismo a ti o a tu hija. Eso paraliza. Y por eso a quienes como Socorro se atreven a hacer lo que Socorro hace, no solamente merecen nuestra admiración profundísima y nuestra solidaridad y nuestra empatía, sino también nuestro acompañamiento en la ira y en la rabia, creo yo, ante el desdén de estas personas. Y por eso también aprovecho para reconocer el trabajo de Marcela y de Alejandra y de Jacobo en estos temas. Ahí han estado. Saludas a Paco, por favor, de mi parte, mi querido alumno y amigo. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en estos temas? Visibilizando esta tragedia. Y sí da rabia pensar que con tanto retraso la Fiscalía anuncie el inicio de los trabajos del Banco Nacional de Datos Forenses, que no puede funcionar si no se tiene el banco de datos de personas no identificadas y no reclamadas. Ahora, ¿se darían abasto? Porque es el cruce de información. Si hoy las autoridades dijeran, tenemos la voluntad, el presupuesto, el recurso, la posibilidad, vamos a revisar todo lo que tenemos, ¿cuánto tardarían? Es descomunal y digo, por la experiencia que yo he recopilado visitando laboratorios en Chipre y en otras partes del mundo donde se hacen estas labores de identificación, el desafío de más de 52 cuerpos apilados en los servicios médicos forenses o inhumados en fosas no clandestinas en este caso, sino fosas oficiales en donde el gobierno entierra con cierto grado de identificación, resguardando ciertos tejidos para poder hacer el cruce después. No puedo darte una respuesta, Pamela. ¿Cuántos años o décadas tendría que pasar si se tuvieran incluso todos los recursos? Por desgracia, y con esto concluyo, con una fuerte reclamación a las promesas incumplidas. El presidente de la República, al principio de su sexenio, prometió que a las madres de los desaparecidos, a ellas no se les iba a limitar el presupuesto, que los recursos iban a ser ilimitados. Se los dijo, ¿no?
Luego, en la reunión en Palacio Nacional que tuvimos, en donde ustedes, bueno, el Consejo Nacional de Ciudadano de Búsqueda del Sistema Nacional de Búsqueda me pidió que yo hiciera uso de la palabra en representación de ustedes. El presidente prometió que se reuniría con ustedes cada 3 meses. No Fue una sola vez la que se reunió con ustedes, y fue tal el impacto que sufrió el presidente ante los reclamos que ustedes le hicieron, que dijo: yo no me vuelvo a reunir con ellas, nunca jamás ha vuelto a suceder eso. Y cuando se creó el Centro de Identificación Humana, mediante la reforma a la Ley General, el sexto transitorio de ese decreto de reformas, y con esto termino, dice que cada institución encargada de aplicar las disposiciones de esta reforma se rascarán con sus propias uñas, ¿no? Ya ni siquiera, mira, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos. No, ni 2 pesos. Con lo que tengas tendrás que operar el Centro de Identificación Humana. Si eso hicieron con el Centro de Identificación Humana, la pregunta es: ¿cuánto presupuesto, cuánto equipo le van a dar al Banco Nacional de Datos Forenses, al registro de personas fallecidas y no reclamadas, y al Centro de Identificación Humana, para poder hacer frente a esta pavorosa crisis forense y, por lo tanto, crisis humanitaria? No es nada más las leyes. Las leyes son palabras, son dichos en una hoja de papel, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Para que lo dicho en la ley y lo dicho en el aviso quisque de inicio de operaciones del Banco Nacional de Datos Forenses se haga realidad, se necesita dinero, se necesita equipos, se necesita laboratorios de primer nivel, personal capacitado para poder operar los cruces de los tejidos obtenidos de los cuerpos registrados con las muestras que ustedes tienen que dar para ver si hay alguna coincidencia o identificación. Entonces, por lo tanto, además de dinero, equipamiento y personal capacitado, se necesita voluntad. No nada más palabrería de promesas, sino en los hechos prometer lo dicho. Gracias. Que así como usan el dinero para las campañas, así la usarán para buscar a nuestros familiares, los encontraríamos. Pero no hay dinero para las búsquedas.